Buenas tardes, bienvenidos a la Biblia Responde. Soy el pastor Miguel Bardales y este es un programa especial porque hoy comenzamos la celebración de la Semana Santa. Debo decir que de un tiempo a esta parte, cuando la vida era normal, la costumbre de muchas personas en estas fechas era salir de la ciudad para buscar algo de descanso, diversión, jolgorio. ¿No es verdad? Y por eso, con no poco atrevimiento, algunos pretendieron cambiar el nombre de Semana Santa a Semana Tranca. Y la pandemia nos ha obligado a replantear todo, porque nos parezca bien o nos parezca mal, las autoridades han dado la orden de que nos quedemos en casa. Podemos tener muchas razones para protestar, pero lo cierto es que la nueva variante es mucho más contagiosa y por lo mismo más peligrosa. Y los servicios de salud están hace varias semanas rebasados, así que lo mejor que podemos hacer es respetar la ordenanza y quedarnos en casa. Y entonces ahora los tengo en casa, encerrados, quizá aburridos, y hoy no porque están aburridos, sino porque la fecha es especial, hemos querido suspender las acostumbradas preguntas que recibimos cada semana para dedicar los 3 bloques del programa a explicar los detalles alrededor de la Semana Santa. Dicho esto, vuelvo a darles la bienvenida, a expresarles mi gratitud porque están con nosotros hoy, y aquí comienza la primera parte de la Biblia Responde y comienza señalando que el recuerdo de la muerte y de la resurrección de Jesucristo ha sido fundamental desde los inicios de la fe cristiana, tanto que cuando Pablo le escribe a los hermanos en Corinto, cuando instruye sobre cómo celebrar la Santa Cena, que es esa cena conmemorativa que los cristianos solían desarrollar cada vez que se congregaban, pues les pide que en la conmemoración recuerden que la última noche en la que Jesús estuvo con vida, partió el pan, compartió el vino y prometió que no iba a volver a beber del jugo de la vid hasta encontrarse con nosotros en el reino de su Padre. Por ese detalle, por el significado y por todos los elementos que están detrás de la Semana Santa, quiero comenzar señalando que esta es la celebración más importante de toda la cristiandad. Posiblemente la Navidad sea la más popular, pero popular en tanto que su significado ha sido tergiversado, hemos edulcorado la fiesta y la hemos convertido en una gran celebración de alegría y de unidad familiar. No así con la Semana Santa, que es una celebración específicamente de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y por lo tanto, no tiene jolgorio, no tiene alegría, sino recogimiento. Así fue al principio. Y en tanto que la fe fue expandiéndose por el Imperio Romano, poco a poco la fe fue copando, adquiriendo más influencia, y lo que se recordaba el día domingo como el acto conmemorativo de la última cena comenzó a tomar más días, a emparentarse con la Pascua judía, y ya a fines del siglo II, los historiadores cristianos de la época señalan que se comienza a celebrar la Semana Santa o la Gran Semana de Santidad, que arranca con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección. Tuvieron que pasar
2 siglos más, inicios del siglo IV, la conversión del emperador Constantino, para que la fiesta de la Semana Santa adquiriera los ribetes que nosotros conocemos hoy. Es decir, que cada día se describa con la mayor precisión posible cada uno de los acontecimientos alrededor de la última semana de la vida de Jesús. Ahora, esta celebración le pertenece a todos los cristianos. Eso quiere decir que católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, pentecostales, carismáticos, todas las expresiones de la fe cristiana nos encontramos en esta semana para recordar lo que sucedió con el Señor Jesucristo en su última semana de vida. ¿Y qué fue lo que sucedió con Jesús? Bueno, antes de relatar, yo quiero explicar que la fuente de donde adquirimos toda esa información son los 4 evangelios. Ahora, tengo que advertir que los 4 evangelios no son 4 biografías de Jesús. Son 4 versiones diferentes de cómo Jesús llevó adelante su ministerio y cumplió con su propósito de vida. No tienen en ese sentido un requerimiento de un orden cronológico, sino que son principalmente demostrativos de quién es Jesús, el Hijo de Dios encarnado que vino a salvar al mundo. Ahora, digo que esas son las fuentes básicas porque tenemos que ponernos en el contexto real. La vida de Jesús, su muerte injusta e indebida, ocurrieron, por decirlo de una forma, en el rincón del mundo. La Palestina de aquella época estaba lejos de ser una zona importante o estratégica. La provincia de Judea era una provincia menor en el Imperio Romano. Así que en una provincia menor, sin mayor peso político, la muerte de un carpintero que se presentó como Mesías y que terminó en una cruz no era una noticia que impactara a la gente. Así que no tenemos fuentes históricas seculares que hagan un registro de la muerte de Jesús hasta el siglo II, cuando Tácito, un historiador cristiano, busca en fuentes y encuentra, algunos testimonios de un Jesús que murió en la cruz. Un siglo más tarde, Josefo, el famoso historiador judío, en el siglo III, en el tercer volumen de sus obras Antigüedades, describe la muerte de Jesús de una manera nominal. Pasa la información sin detenerse a revisar si fue injusta, si fue correcta, si fue especial. Sencillamente la menciona. Así que en la descripción de los hechos que voy a hacer, me tengo que ceñir a los 4 evangelios. Y de los 4 evangelios será Marcos, el primero de todos, escrito más o menos en el 70 después de Cristo, será el evangelio que nos marque el camino, el derrotero, porque Mateo y Lucas escriben a partir de la fuente primaria, que es Marcos, y Juan tiene muchos paralelos con Marcos, aunque tiene una versión un tanto diferente porque es una versión personalísima. Dicho todo esto, permítanme por favor contarles lo que sucedió el día domingo. Como la mayoría de ustedes saben, lo fundamental el día domingo fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Una entrada que fue en realidad el cumplimiento de una profecía, porque en el Salmo 115 se dice
que el rey iba a venir montado en una asna, en un pollino, ¿no? Así que esta es una profecía cumplida que también se repite en Zacarías 9:9. Ahora, el detalle especial que pocos resaltan, porque todos se enfocan en los cánticos de la multitud que prorrumpen júbilo diciendo Hosana al hijo de David. Lo que muchos pasan por alto es que en Lucas se dice de que al ver a esa multitud, en vez de alegrarse, Jesús se emocionó y al ver la ciudad de Jerusalén y el estado espiritual en que se encontraba, inclusive botó algunas lágrimas y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos. Así que sí, tiene ese marco de celebración, de alegría, pero en medio de esa alegría está la conciencia de realidad de nuestro Señor Jesús. El día lunes, si nosotros seguimos al Evangelio, el día comienza en Betania, porque si ustedes no lo saben, Jesús no dormía en Jerusalén, dormía en Betania, probablemente en la casa de su amigo Lázaro, y salía, herrumbaba hacia Jerusalén y regresaba por la noche. El día lunes, temprano, él salió de la casa de Lázaro, Marta y María. De repente lo hizo muy temprano, de manera que al arrancar su caminata, nos dicen los evangelios que tuvo hambre y miró a su alrededor, vio a cierta distancia a una frondosa higuera, se dirigió a ella y no encontró ningún fruto. Y entonces la Biblia dice que maldijo a la higuera y que sus discípulos lo escucharon. Ese pequeño detalle nos muestra a un Jesús intolerante, a un Jesús al límite de su dominio propio que podía quebrarse por toda la carga de estrés y de emociones cruzadas que estaban sobre él. Los apóstoles no eran conscientes de lo que iba a pasar, pero Jesús sí. Y probablemente al escucharlo maldecir a la higuera, los apóstoles habrán pensado: ¿pero por qué se enoja tanto? Nosotros a la distancia sabemos que no es enojo, sino que es una expresión de esa carga emocional, carga que ese día se vuelve a manifestar por segunda vez cuando, al llegar a Jerusalén y contemplar el mercado que estaba alrededor del templo, del gran templo de la santa ciudad, la Biblia dice que el Señor Jesús sacó un látigo, echó las mesas, sacó a los animales y empezó a levantar la voz diciendo: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Miren esa reacción llena de autoridad. Ahora, esa reacción ante los ojos de la multitud de viajeros que llenaban Jerusalén en esa semana de celebración debe haber producido una enorme conmoción. Porque lo interesante es que los cambistas y los vendedores de palomas no reaccionaron mal, sino que aceptaron la exhortación como una expresión del grado de autoridad que nuestro Señor Jesús expresaba ante los demás. Lo interesante es que los evangelios nos dicen que ese día los sacerdotes sintieron miedo de Jesús, de la enorme influencia
que él había adquirido sobre los demás. Y por eso pensaban que él iba a tomar alguna medida radical. Pero la medida que Jesús tomó después de haber hecho toda esa limpieza fue terminar el día regresando a descansar a Betania. El día martes, nuevamente, la jornada comienza en Betania. Volvió a salir temprano y cuando pasó por la higuera estaba seca. Jesús aprovechó esa circunstancia para enseñarle a sus discípulos. Caminó con ellos hasta Jerusalén y la Biblia nos dice que el día martes, cuando llegó a Jerusalén, los sacerdotes y los escribas le salieron al encuentro para tener una larga discusión en la que le plantearon temas controversiales con el propósito de hacerlo caer. Jesús no cayó, sino que respondió a cada interrogante, los dejó en silencio y entonces Mateo entra a tallar para decirnos que Jesús empezó a hablarle a todas las personas sobre el poco valor de la religiosidad, sobre los tiempos finales y sobre la necesidad de estar preparados. Ante la burla que ellos sintieron haber recibido, los evangelios dicen que los sacerdotes acordaron matar a Jesús. Pero el evangelio de Lucas nos dice que ese acuerdo iba a realizarse al terminar la fiesta, porque la fama de Jesús era muy grande. El día miércoles solo se mencionan 2 sucesos importantes. El primero en Betania, probablemente a la hora del almuerzo. María entra en escena, quiebra una botella de perfume y unge a Jesús desde su cabeza hasta sus pies. La casa se llena de perfume y entonces Judas promueve una especie de conato de protesta porque ese perfume, según Judas, se pudo haber vendido para los pobres y no malgastado en la cabeza de Jesús. La verdad es que ese día Judas es quien sale de Betania a buscar a los sacerdotes para ofrecerse traicionar a Jesús. El miércoles entonces es el miércoles de la traición. Con el acuerdo que los sacerdotes y Judas hacen, las horas de nuestro Señor estaban contadas. El día jueves, Jesús le pide a sus discípulos que hagan todos los preparativos para la celebración de la Pascua. Él se queda unas horas en Betania, mientras sus discípulos salen a Jerusalén a buscar a la persona que tenía un pollino en la puerta de su casa, piden permiso para usar el aposento alto. Jesús llega a la hora de la celebración, se sienta con ellos, le dice a Judas que salga para cumplir con su misión, le anuncia a Pedro que lo va a negar 3 veces, instituye la celebración de la Santa Cena y al terminar de cantar el himno, lleva a sus discípulos al huerto de Getsemaní, donde el Maestro experimenta un momento de angustia, busca el apoyo de sus discípulos que se quedan dormidos. Jesús insiste en orar y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y luego se levanta, no solo para despertar a los discípulos, sino para decir: levantaos, se acerca el que viene a traicionarme. Judas le da un beso y el final comienza. Comienza de madrugada, porque el día viernes, en la madrugada del viernes, Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás. Allí es sometido a tortura,
Allí es condenado a morir, pero ellos no pueden hacer eso, así que lo llevan a la casa de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos no quiere atender el problema y lo deriva a Herodes. Herodes tampoco quiere tratar el tema y lo deriva a Poncio Pilatos. Poncio Pilatos ordena torturarlo, Jesús es flagelado. Pensando tal vez Poncio Pilatos que la gente va a reconsiderar la maldad de los sacerdotes, lo presenta ante la multitud desfigurado, maltratado, y les da a escoger entre Jesús o Barrabás. Y la multitud grita: Barrabás. A las 9 de la mañana del día viernes, Jesús camina hacia el Gólgota. Al mediodía, las tinieblas se apoderan de ese lugar. A las 3 de la tarde, Jesús muere. Los soldados se acercan con la intención de quebrar sus piernas. Al verlo que yace, traspasan su costado para certificar la muerte, y José de Arimatea pide el cuerpo y lo entierra apuradamente. Comienza el sábado, las mujeres se quedan en casa descansando, los sacerdotes quiebran la ley y visitan a Pilatos para pedir una guardia que vigile la tumba, y el día termina. El domingo muy temprano, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, Juana, caminan hacia el sepulcro pensando en cómo van a mover la piedra, pero se encuentran que la piedra está movida, que la tumba está vacía. Jesús se presenta ante ellas, Jesús se presenta ante Pedro, Jesús se presenta ante los caminantes a Emaús. En la noche Jesús se presenta ante sus discípulos y la tristeza se convierte en alegría. Jesús es el gran vencedor. Quedémonos aquí. Ya volvemos para la segunda parte de La Biblia Responde. Hola, estamos de vuelta en La Biblia Responde, en este programa especial dedicado a explicar todos los detalles detrás de la Semana Santa. En la primera parte he tomado el tiempo para describir cada uno de los acontecimientos de la última semana, desde el domingo hasta el domingo. Ahora quiero llamar la atención de todos ustedes sobre la cruz, la crucifixión. Y quiero comenzar diciéndoles que esta horrible práctica comenzó entre los persas. Los persas trasladaron esa mala costumbre a los cartaginenses y los cartaginenses se la enseñaron a los romanos. Los romanos perfeccionaron esa tortura y la convirtieron en una medida extrema que se tomaba para castigar a los piratas, a los agitadores sociales o religiosos, a los criminales más viles, a los que, observen este detalle, no tenían derechos civiles. Ahora, eso tiene que hacernos pensar para considerar cómo fue catalogado nuestro Señor Jesús. El santo de los santos fue considerado como el más pecador de los pecadores y por eso se le dio muerte, y la Biblia dice, y muerte de cruz. ¿Cómo es la muerte en la cruz? Se han hecho una serie de estudios, pero ninguno tiene la cercanía de la vivencia, porque desde el siglo IV después de Cristo la crucifixión fue prohibida. El emperador Constantino, del que hablé en la primera parte, al convertirse a la fe cristiana, ordenó que en todo el imperio dejase de practicarse la crucifixión como método de castigo y más bien
el cambio sirvió para que la cruz pasara a ser un símbolo de la fe cristiana y de la señal de ignominia y desprecio que originalmente representaba, pasase a simbolizar el amor y la entrega de Dios. Obviamente, a lo largo de la historia han habido episodios vergonzosos donde seres humanos han atentado contra otros, crucificándolos, pero no de la manera tan continua, tan normal como en los siglos contemporáneos a nuestro Señor Jesús. Ahora, déjeme explicar los detalles, porque la cruz tenía dos partes. El parante o stabilis, que se plantaba en la tierra como especie de una estaca, se afirmaba allí y se quedaba en el lugar del castigo. El travesaño o patíbulo, que era lo que cargaban los condenados, lo que llevaban sobre sus hombros desde el calabozo hasta el lugar de ejecución. El arte, que representa a Jesús cargando la cruz completa, nos ha llevado a imaginar que fue así. Pero lo cierto, lo históricamente probable, es que el parante estaba en el Gólgota y Jesús llevó sobre sus hombros el travesaño. Ahora, no era un travesaño ligero porque pesaba alrededor de 50 kilos. Entonces eso puede darnos una idea de lo que nuestro Señor tuvo que llevar sobre sus hombros en toda esa caminata, desde el pretorio romano hasta el Gólgota. ¿Qué distancia había allí? Aproximadamente 6 kilómetros. 6 kilómetros que Jesús tuvo que caminar después de haber pasado por varios elementos de la crucifixión, porque la crucifixión no comenzaba en el lugar de la condena, sino que comenzaba con la flagelación. Los romanos se habían vuelto expertos en las torturas y entonces los reos eran atados a unos postes completamente desnudos y el verdugo aplicaba el látigo sobre ellos, sobre la espalda y las posaderas del reo. El látigo tenía varias puntas, algunas terminaban en pedacitos de plomo y otras terminaban en huesos de oveja. Esos golpes, al caer sobre las espaldas de los condenados, no producían heridas leves, todo lo contrario, abrían la carne, produciendo abundante pérdida de sangre, de manera que la flagelación terminaba muchas veces cuando el condenado se desmayaba. Una vez que se desmayaba, lo dejaban descansar por un momento y luego lo llevaban a la caminata pública. Ese era el tercer elemento de la condena. La caminata pública era el momento para recibir el escarnio y la vergüenza de la gente. Finalmente, el reo llegaba al lugar de la ejecución. Allí lo colocaban sobre el travesaño, clavaban enormes clavos aquí en la muñeca. Claro, Jesús va a decirle a Tomás, mira mis manos, mira mi costado, pero hay que entender que en la comprensión de esa época la muñeca era parte de la mano. Entonces, cuando Jesús señala, señala acá, porque era en esta zona donde se incrustaban los clavos. Si los hubieran hecho aquí con el peso del condenado, la piel se podía desgarrar
y el condenado terminaba de bruces en el suelo. Entonces eran clavados, amarrados, clavados en sus pies y eran levantados en peso. Allí comenzaba la tortura propiamente dicho, porque la persona crucificada dependía de estos clavos para sostener todo su peso y dependía de sus pies para empinarse y poder respirar. Entonces, quiero que se den cuenta que en el caso de Jesús, la agonía fue mayor, porque si la condena comienza en la flagelación, de alguna manera la condena de Jesús comenzó en el huerto de Getsemaní, porque la Biblia nos dice que allí, en el huerto de Getsemaní, mientras Jesús oraba, llegó a transpirar como grandes gotas de sangre. Ahora, esas grandes gotas de sangre tienen un nombre técnico. Se conocen como hematidrosis. Es un fenómeno poco frecuente que es sinónimo de estrés, de enorme angustia y que produce una enorme debilidad en quien lo experimenta. Hasta ese momento podríamos decir que Jesús gozaba de una buena salud física. Se alimentaba, caminaba, era un hombre sano, pero la carga de estrés en el huerto de Getsemaní lo debilitó completamente. Débil, fue capturado y esa noche no durmió. Así que agréguenle un segundo elemento: no durmió. Estuvo toda la noche despierto, recibiendo acusaciones, mentiras, escupitajos, desprecio. Pero no estuvo en un solo lugar. El Evangelio nos dice que del huerto de Getsemaní fue llevado a la casa del sumo sacerdote. De la casa del sumo sacerdote al pretorio de Poncio Pilatos. De Poncio Pilatos a la casa de Herodes. Y de la casa de Herodes otra vez al pretorio. Ese trayecto, si tenemos que medirlo, representan probablemente más de 4 kilómetros. Débil, torturado, sometido a estrés, 4 kilómetros caminando. Así llegó Jesús al pretorio. Ahora, los evangelios nos dicen de que en algún momento Pilatos tuvo temor de condenar a Jesús. Su mujer le dijo: cuidado con lo que haces porque he soñado con ese justo. Así que podemos imaginar que Pilatos trató de buscar alguna forma de salir del problema y su salida fue torturar a Jesús antes de que fuera condenado. Torturar a Jesús antes de que fuera condenado. Ya expliqué cómo eran las torturas romanas. La ley judía decía que se tenían que dar 40 latigazos menos uno. Eso no se aplicó a Jesús. A Jesús lo sometieron al castigo hasta que se desmayó. Y cuando se desmayó, cubrieron su cuerpo sangrante con un manto, colocaron en su frente una corona de espinas y pusieron un cetro en su mano para burlarse de él. Ese Jesús desfigurado, devastado, fue presentado a la multitud. Recuerden, unos cuantos días atrás, la multitud había gritado: Hosana al que viene en el nombre de David. Lo habían recibido con vítores, habían puesto sus mantos y las ramas de palmeras para darle la bienvenida. Así que en la cabeza
del romano, probablemente surgió la idea, la posibilidad de que la multitud, al verlo completamente desfigurado, transfigurado, se compadeciera de él. Pero no se compadecieron, sino que gritaron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Poncio Pilato se lavó las manos y procedió a ejecutar la condena. Entonces, el Señor fue llevado en paseo hasta el Gólgota, cargando sobre sus hombros ese travesaño de 50 kilos de peso, débil, con insomnio, torturado, estresado, sometido a escarnio. Por eso cayó desmayado de la debilidad. Y los romanos tomaron a uno que andaba por allí, Simón de Cirene, para que ayudara a Jesús a completar el camino. Llegó al Gólgota, lo crucificaron tal como he descrito, y entonces ahora en la cruz nuestro Señor tenía que respirar. Se empinaba sobre sus pies para respirar y eso le producía un tremendo dolor. Exhalaba, respiraba y cada vez el dolor era más intenso. Por eso, por ese marco de dolor, es sumamente interesante que se registren las 7 palabras de Jesús, porque cada una de ellas fueron una especie de agonía, como un grito que salía de su alma. La primera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, mirando a su madre: he aquí tu hijo. Mirando a Juan: he aquí tu madre. La cuarta, una pregunta: Padre, ¿por qué me has desamparado? La quinta, un pedido: tengo sed. El anuncio de que el final estaba cerca. Tenía sed porque se había deshidratado completamente. Al principio, cuando recién lo crucificaron, la Biblia dice que le ofrecieron una bebida de vino con mirra, que era una especie de adormecedor para que la agonía fuese más llevadera. Él se negó. A estas alturas, él dice: tengo sed, pero no tiene tiempo para beber nada, porque exclama: consumado es. Y finalmente dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay palabras precisas para describir el dolor, la agonía, la injusticia de la muerte de nuestro Señor. Y aunque yo he querido ser lo más descriptivo posible, todavía nuestras mentes no tienen la capacidad de percibir el grado de su sacrificio. Sacrificio que se hace más grande cuando tomamos en cuenta que no llegó a la cruz porque lo llevaron, sino porque entregó su vida. Entregar su vida, sacrificarse voluntariamente. ¿Puede haber alguna expresión de amor mayor? Pensemos en eso, mientras paramos aquí para recibir unos mensajes y volvemos para la tercera parte de La Biblia Responde. Hola, estamos de vuelta en La Biblia Responde. Esta es la última parte de nuestro programa, un programa especial que hemos dedicado a la Semana Santa. En la primera sección les he descrito lo que sucedió semana a semana. En la segunda parte he tratado de graficar de la mejor forma posible
el horror de la cruz, pero en esta tercera parte quiero que nos enfoquemos en la resurrección de Jesús, porque la cruz es fundamental en la fe cristiana, pero la resurrección es el tema central. Tanto que Pablo tuvo el valor de decir que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe termina siendo vana. Eso quiere decir que si la resurrección de Jesús no fue un acontecimiento histórico, tangible, concreto, entonces todo lo que predicamos, todo lo que creemos, no vale nada. Y podemos convertirnos en las personas que reciban vergüenza, burla y desprecio de los demás. Miren ustedes el grado de importancia que tiene la resurrección. Porque para todos sus efectos, si tú eres cristiano, entonces el elemento central de tu fe es creer que Cristo está vivo. Es decir, que está sentado a la diestra del Padre, pero que también está presente en medio de su iglesia, porque Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si tú crees que Cristo está vivo y que está presente, esa sola verdad determinará toda tu conducta, privada y pública. Porque, ¿qué clase de cristiano serías si dices que crees en la resurrección, pero vives como si Jesús no estuviera vivo, como si Jesús no estuviera consciente, como si a Jesús se le pasarían las cosas? ¿En qué clase de Jesús creerías entonces? Me parece que aquí está el problema fundamental del cristianismo moderno. Cristianismo que muchas veces se ha reducido a un mensaje de motivación, de valores, del buen vivir, pero que ha perdido este elemento sobrenatural que exige fe. Porque ¿cómo se puede creer en la resurrección si no es con fe? Desde el principio de la historia, el gran debate de los cristianos fue si la resurrección de Jesús era cierta o no era cierta. Cuando Pablo es capturado, él va a decir, se me cuestiona porque predico la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Algunos que se llamaban cristianos no creían en la resurrección. Si no crees en la resurrección, entonces no eres cristiano. Porque para ser cristiano se necesita tener fe. Ahora me vas a decir, Pastor Miguel, entonces usted está pidiéndonos un acto de fe ciega. De ninguna manera. La fe se basa en el testimonio de la palabra de Dios. Y entonces el propio Pablo nos ofrece dos fuentes para demostrar la vida de Jesús. La primera fuente son las profecías. Alrededor del hecho de la resurrección se juntan por lo menos 17 profecías que tuvieron cumplimiento, tanto en la muerte como en la resurrección. Esas profecías, el cumplimiento de profecías dichas 500, 600, 700 años antes, son una demostración palpable de que Cristo no fue una persona común y corriente, sino el Mesías enviado por Dios. Pero en segundo lugar, ¿acaso la prueba más fuerte? El testimonio de los primeros cristianos. Porque imagínense, cuando Jesús muere, Pedro lo niega 3 veces.
todos los discípulos se esconden. Los guardias romanos, que son testigos de la resurrección, son sobornados para sostener que el cuerpo fue robado por los discípulos. Los sacerdotes y los que tienen autoridad emprenden una campaña para silenciar a los primeros cristianos. ¿Y quiénes eran los primeros cristianos? Personas imperfectas, sin recursos, sin educación y sin ningún elemento que los haga destacables. Explícame entonces, en ese marco, ¿por qué la fe cristiana no terminó ahogándose como tantas otras propuestas mesiánicas en el mundo oriental de aquel entonces? Porque, volvamos a la realidad, todo esto ocurrió en un rinconcito del mundo, donde las cosas que sucedían eran intrascendentes. Sin embargo, de ese rinconcito del mundo salieron unos predicadores locos afirmando que Cristo estaba vivo y que estaba pronto a regresar. Cuando Pablo finalmente es encarcelado, Festo, el gobernador de Judea de esa época, le dice a Agripa, le dice: Rey Agripa, Félix ha dejado aquí a un preso llamado Pablo, a quienes los judíos lo acusan de una serie de cosas que no tienen mayor trascendencia. Y Pablo, este hombre, dice que él cree en un tal Jesús, en la Nueva Versión Española, que es difunto, pero que él dice que está vivo. Él dice que está vivo. Lo que Festo está diciendo es: ese predicador es un loco. ¿Quién va a creer que Jesús está vivo si nosotros lo hemos matado? ¿Cómo es que un mensaje tan difícil de aceptar se propagó? ¿Saben por qué? Por la convicción de que esos primeros cristianos no eran sino testigos de primera línea de la resurrección de Jesús. Esa es la razón por la que Pedro, en su primer sermón, dice: estos que ustedes escuchan hablar en otros idiomas no están borrachos, sino que son testigos de la resurrección de Cristo. Los primeros cristianos se veían a sí mismos como testigos del hecho más maravilloso en la historia humana. Pablo va a encargarle esa noticia a Timoteo y va a pedirle que Timoteo delegue esa noticia a hombres fieles e idóneos que sean capaces de trasladar esa verdad a las siguientes generaciones de testigos. Los cristianos de cada generación recibimos el testimonio de que Cristo está vivo. Ese es nuestro testimonio, como si estuviéramos en una maratón, y tenemos que llevarlo a mano firme para entregarlo a la próxima generación de cristianos. Otra vez, en toda esta descripción, la resurrección es fundamental. Así que no se trata de preguntar si crees que está vivo o no, porque probablemente me vas a decir que sí. Se trata de vivir como si Cristo estuviera vivo. Se trata de vivir como si Cristo estuviera vivo y estuviera viviendo contigo. Esa figura de Apocalipsis 3:20, donde Jesús aparece tocando a la puerta y llamando. Palabras en las que Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esas palabras fueron dirigidas a la iglesia. A una iglesia
que tenía a Cristo fuera de sus cuatro paredes. Una iglesia en la que Cristo quiere entrar para vivir con ellos. A mí me parece que la figura del Apocalipsis, del Cristo tocando la puerta de la iglesia, es la figura que tenemos que tener presente el día de hoy. Porque en nuestro país el 90% de las personas se reconoce a sí misma como cristiana. Algunos se reconocen como cristianos practicantes y otros como cristianos nominales. Pero cristiano practicante no es el que va a una ceremonia, no es el que cumple un rito. Cristiano practicante es el que vive como si Cristo estuviera a su lado cuando está en lo público, cuando está en lo privado. Y yo quiero que hoy que nos preparamos para la celebración del jueves, del viernes, del sábado y del domingo santo, yo quiero invitarte a que tú pienses en la realidad de la vida vital, plena de nuestro Señor Jesús. Jesús está vivo, Jesús camina con nosotros y Jesús quiere ser el Señor que guía tus pasos. No pidas que tus ojos físicos lo vean, son tus ojos espirituales quienes tienen que percibirlo a través de la palabra de Dios. Permíteme terminar en este momento preguntándote, ¿crees que Jesús está vivo? ¿Crees que Jesús está vivo? Vive de tal manera que tu conducta demuestre que Cristo es tu Señor y tu Dios. ¿De acuerdo? Con estas palabras hemos llegado al final de esta edición especial de la Biblia Responde. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que estamos embarcados en un hermoso proyecto, Ver por Ellos, este programa de apoyo a la niñez que nosotros hemos desarrollado desde algunos años atrás. Tiene el desafío de alcanzar 200 mochilas escolares a 3 comunidades en las alturas del Cusco. Si quieres participar, serás bienvenido. ¿Cómo? Bueno, envíanos un mensaje, una pregunta, y a vuelta nosotros te vamos a explicar cómo te puedes involucrar. Los días van pasando, la fecha de reparto es en la segunda quincena de abril, así que quiero animarte a formar parte de este grupo de sembradores de amor que van a llevarles alegría a un hermoso grupo de niños en las alturas del Cusco. Antes de despedirme, quiero invitarlos el día de mañana, viernes, a las 7 de la noche por Facebook, a participar de la celebración especial por el Viernes Santo de nuestra iglesia y, por supuesto, el día domingo en el encuentro bíblico a las 10 de la mañana. Tengan cuidado, respeten las normas, mediten sobre las próximas elecciones y que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Un abrazo fuerte. Nos vemos pronto.